Por Más Salud es una presentación de Asistencial Médica, Laboratorio Bioeste y BioRx, Imagenología Oral 2D y 3D, y Odontotal, en Maldonado 3 de febrero 772 y en San Carlos 18 de julio 920. Comenzamos un nuevo programa de Por Más Salud. Hoy vamos a estar hablando sobre las patologías de la columna y de los distintos tratamientos que podemos encontrar para este tipo de problema. ¿Quién no ha tenido dolores de espalda? Puede llegar a ser inmovilizante, así que vamos a conocer todas las novedades en este programa de Por Más Salud. La columna es una consulta muy frecuente en la práctica clínica diaria. Y en la reumatología en particular se lleva un gran porcentaje de la consulta, ¿no? Esta es una patología muy frecuente que puede afectar a todas las edades. Depende de la patología, va a ser la edad que está relacionada a la patología en sí. Y bueno, es un dolor muy frecuente que en realidad causa mucha limitación funcional. Es una causa de ausentismo laboral muy importante y muchas veces la gente queda fuera de lo que es el ámbito laboral por la patología de columna. Así que tras la patología de columna también hay un gran problema social, ¿no? Es compleja y estamos constantemente utilizando la columna, ¿verdad? Y es única. Eso también que es importante, que tenemos que cuidarla, porque piernas tenemos dos, brazos tenemos dos, pero columna tenemos una, y si se nos daña funcionalmente muy importante, ¿verdad? La columna es un tallo que transcurre a lo largo del tronco, que está formada por estructuras óseas y estructuras fibrocartilaginosas. Tiene como función articular con el cráneo y le da anclaje a la pelvis. O sea que en realidad la columna prácticamente sostiene el 80% del peso corporal. Un pequeño desbalance en alguna de las estructuras de la columna produce esas alteraciones de dolor o molestias, en donde generalmente son situaciones benignas, ¿no? Porque a quién no le ha pasado un lumbago que te levantás medio duro, o ahora en la cuarentena que estuvimos tan quietos, nos pasó, ¿verdad? De haberse sentido una molestia. Nadie es como que no escapamos a esa situación, porque es una estructura muy importante de sostén, de movimiento a la vez. Entonces tiene como muchísimas variaciones y son 33 vértebras que se articulan entre sí. Y bueno, esas vértebras tienen una forma que articulan entre sí. Mirado de costado, nuestra columna tiene diferentes curvas que son normales tenerlas, pero se pueden alterar. La curvatura de la columna es importante porque hace que las fuerzas, imagínate una columna si está recta, no tiene curvatura, cae todo de la misma forma. Entonces por eso también tiene las curvaturas, más allá de que cada sector de la columna también tiene las curvaturas, porque bueno, por ejemplo la parte de la columna dorsal le hace de contención a lo que es la caja torácica, alberga el corazón, los pulmones, los grandes vasos, ¿no? Junto con las costillas y el esternón hace la cavidad torácica. La vértebra está formada por un cuerpo vertebral y hacia atrás está formada por apófisis. Esas apófisis tienen una determinada forma y dibujan un agujero. Ese es el agujero vertebral. La superposición de los cuerpos vertebrales de las vértebras hace que queden superpuestos también los agujeros vertebrales y forman el conducto vertebral. Sobre ese conducto transcurre la médula espinal. Entre las vértebras lo que hay está el disco vertebral, que es casi que el actor principal de todo esto, ¿no? Ese disco está entre los cuerpos vertebrales y hacia atrás está en contacto directo con la médula espinal. Entonces, si ese disco, que tiene dos partes, tiene una parte más central, que es el núcleo pulposo, y una parte más periférica, que es el anillo fibroso que lo contiene, ese disco tiene movilidad, pero tiene cierta movilidad. Si ese núcleo que está adentro del disco sale hacia afuera, sale hacia el anillo fibroso, ya ahí empieza a doler, por más que no llegue a ser una hernia. Nuestra columna, a nivel vertebral, así mirada de frente o de espalda, tiene que estar toda alineadita, pero se da a veces por diferentes cuestiones que no son causas muy conocidas. Puede ser
idiopáticas, la columna puede desviarse hacia un lado o hacia el otro, y eso es lo que vemos más en niños, que se llaman escoliosis. Una de las causas más frecuentes del dolor de espalda es la mala postura crónica. Frente a un dolor de columna, primero lo que hacemos es establecer qué tipo de dolor de columna es. ¿Es mecánico? O sea, mecánico es todo lo que venimos hablando, ¿no? O sea, son estructuras óseas, son discos, son ligamentos que les pasan cosas, ¿no? Que se rompen, que se salen del lugar, que se distienden, que se irritan. Eso es todo lo mecánico. Y siempre hay que ver, digamos, sobre todo en una mujer, o bueno, puede ser en un hombre también, el cigarrillo, qué sé yo, son todos factores predisponentes para una osteoporosis, ¿no? La mujer después de la menopausia. Entonces, frente a un dolor en la parte media de la columna, un dolor abrupto, intenso, un dolor importante en la parte media de la columna, siempre hay que ver si no puede corresponder a un proceso, digamos, de una complicación de un proceso metabólico de la columna como la osteoporosis, que puede llegar a ser una fractura vertebral. En esta época de frío es bueno cuidarse y cuidarnos entre todos. Por eso en Farmacia Ibiza encontrarás por todo julio antigripales con el 25% de descuento. Llegamos hasta Plus Vital para conocer su programa Mi Espalda Sana y poder solucionar algunos de los problemas de columna más frecuentes. Contamos con un programa que se llama Mi Espalda Sana, que está orientado a aliviar el dolor, rehabilitar y fortalecer lo que es la parte de la musculatura de la espalda, corregir lo que son patrones de movimientos, siempre con la finalidad de aprender a vivir sin dolor. Entre todos armamos lo que era el programa de Mi Espalda Sana y empezamos a laburar por acá. Nosotros es como que llevamos un lineamiento ahí de tipo patrones de movimientos adecuados en cuanto a las personas que vienen con patología de espalda. Nuestro programa incluye una valoración por un médico deportólogo que está orientado a lo que es la orientación del ejercicio, indicar o prescribir qué tipo de ejercicios puede hacer esa persona. La parte mía, la parte médica, que ahí vemos el causante del dolor, porque hay patologías estructurales, hay patologías más funcionales, como te decían los profes, y entonces eso es lo primero que valoramos, ¿tá? Y desde ahí iniciamos el plan de ejercicio para mejorar, depende su patología, su parte. Y siempre en sintonía con lo que son los profesores de educación física, que son los encargados de impartir las sesiones de ejercicio terapéutico. Le enseñamos cómo sería el movimiento adecuado para tomar ese peso, flexionando las rodillas, tratando de buscar la flexión de cadera también. Algo muy importante siempre es la personalización del ejercicio, es decir, que el paciente va a hacer el ejercicio que está indicado para él, de acuerdo a su patología, y siempre el profesor va a estar guiando y supervisando la ejecución del mismo para que se realice de forma correcta y no genere o agudice el dolor que presenta. La espalda tiene que quedar recta, ¿sí? La mirada hacia el peso, frente, que quede la columna alineada con la cabeza. Es como que hay diferentes puntos a tratar en cuanto al movimiento para que sea adecuado y no haya esfuerzo de la columna. Que muchas personas no se animan a ir al piso porque tienen miedo a caerse. Entonces también le enseñamos cómo ir al piso, cuál es la forma adecuada, de poder acostarse, ¿tá? No haciendo esfuerzo con esa columna, levantando el torso de una manera brusca. Entonces, más que nada se basa en eso, ¿no? Muchas personas mayores tienen nietos y no lo puedo levantar del piso. ¿Cómo lo levanto del piso? ¿Cómo lo cargo? También son cosas que tratamos de enseñarles para que más que sea solo ejercicio, sino que sea útil y aplicable a la vida diaria. No existen recetas mágicas ni pastillas que de un día para el otro
lo solucione. Y a veces la gente viene, bueno, ¿cuánto voy a demorar en que se me vaya el dolor? Y es muy relativo, necesitas un compromiso pleno de la persona que tiene que ser consciente de cómo se mueve en el día a día y tener la constancia de venir las 3 veces por semana o 2 veces por semana, fundamental. Es que no hay magia, como decían también los profes, y es importantísimo eso, porque vienen buscando. Yo trabajo en el fútbol, por ejemplo, y los jugadores cuando se lesionan buscan recuperarse enseguida. Y me dicen, había uno que me decía, Seba, nosotros buscamos magia. Y eso es fundamental para tener el feedback con el paciente, porque si no te estás pidiendo enseguida que tiene que estar bien, ¿tá? Y hay patología, por ejemplo, una lesión, un desgarro, o hasta una fractura se cura. Esto, lo que hay estructural, no vuelve para atrás. Entonces hay que convivir con eso, pero no es que estamos ya, no quedamos de cero, por decirlo de una manera. Y algo muy importante es el trabajo en conjunto de las dos disciplinas, tanto la parte médica como la parte de los profesores que están especializados en el trabajo con patologías de columna. Muchas veces el médico está presente también en sala, trabajando junto con los profesores en lo que es la ejecución de los ejercicios. Eliminar lo que le genera dolor. Junto con el médico que la ve primero, tratamos de decirle, bueno, mira, esto es lo que te genera dolor, hay que evitarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? De esta manera. Eso sería como lo principal. Uno cuando tiene una llaga, si le pasa el dedo todo el tiempo, todos los días, nunca la deja curar. Entonces, en un primer objetivo es eso, dejar descansar ese tejido que está dañado, darle el tiempo para que se recupere y empezar a darle herramientas a la persona para que pueda seguir con su vida de la mejor manera posible sin padecer el dolor. Lo que duele, no hacerlo. Aparte de una cosa, yo les digo que el ejercicio inflama. Nosotros cuando hacemos ejercicio inflama en realidad y después el cuerpo mejora ante eso. Pero si alguien tiene dolor y hacemos un ejercicio mal hecho, inflama más y duele más. Entonces tenemos que tratar de evitar eso. De todo, hay personas que vienen por indicación médica, que los médicos les indican que tienen que realizar un ejercicio y en Plus Vital encuentran un espacio donde poder realizarlo de forma segura. Y muchas personas vienen porque sienten dolor y encuentran un espacio también donde poder tratarlo. Muchas veces los pacientes con patologías de columna han probado muchas cosas, analgésicos, de todo, pero sinceramente lo que es la ejecución del ejercicio a veces es la mejor medicina que puede tener una persona con problemas de columna. Pronocal ayuda a perder peso de forma rápida y eficaz. Conversamos con el referente en el tema, Dr. Gustavo López, quien nos da más detalles. Quien abra Google o abra Pronocal va a escuchar la palabra el método de los famosos. Es cierto, es real, en el mundo mucha gente lo ha hecho, es muy cierto que en Argentina instancias de Tinelli, Duplá y Oreiro y varios más salieron y hicieron un canje, publicidad por, y en menos de un año 3 millones de personas lo estaban haciendo, y a mí todo eso realmente no va conmigo, o sea, no va con una persona que durante 40 años asiste en hospitales públicos como el Hospital de Clínicas, algo que es asimétrico de ese mundo tan fantasioso, de gente tanta dinera, gente que me importa mucho más, y es una definición de médico y de vida, que es la asistencia de las personas con dificultades sociales y económicas. Cuando uno dice Pronocal, la palabra ya está diciendo, se está definiendo por sí mismo. Pronocal es decir, yo adelgazo con proteínas y no con calorías. Pronocal. Las proteínas tienen 3 factores que rápidamente lo vamos a decir.
Uno es estético, o sea, en la medida que yo consumo proteínas de alto valor calórico, estoy generando musculatura. Y en la medida que yo estoy sacando o retirando grasa del cuerpo, estoy generando un perfil estético en donde la predominancia de la musculatura sobre el tenor grasa da un perfil deportivo, agradable, bueno, que ha hecho que es muy fácil ver en la página web un conjunto de no menos de 14 personas de la televisión han adelgazado con este método, en función de que cuando me llegaron a mí no tenían ni un kilo de más, simplemente lo que venía a buscar era eso, mucho músculo, poca grasa. Segundo, las proteínas a nivel de un sector del cerebro, y quiero ser muy amplio, que es la hipófisis, donde está el centro del hambre, lo bloquean. Bloquear las proteínas a la altura de la hipófisis es lo mismo que yo en tu casa bloqueara la entrada del cable de luz. Tú vivirías en soledad. Bueno, primer característica de Pronocal, el hecho de que bloqueemos el centro del hambre, haremos el trayecto que yo lo hice sin hambre, lo cual es un primer elemento muy fuerte. Y por último, un elemento trascendente. Yo te diría, sí, ahora sí, ya no llegamos al corazón, ya llegamos al ventrículo izquierdo, que es un poco el que maneja el corazón en su función. Lo que queremos formar rápidamente son los llamados cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son ni más ni menos que la transformación de las proteínas que en las cajitas vemos en elementos que se llaman cuerpos cetónicos, que según los españoles no es que destruyen grasa, devoran grasa. Y eso nos permite al concepto Princeps, pongámosle flúor, sí es cierto, Pronocal adelgaza aproximadamente entre 8 y 10 kilos mensuales. Es cierto que Pronocal le importa mucho más el mantenimiento que la bajada. Hemos vivido muchísimo tiempo procurando bajar peso. Hoy nos importa mucho más mantener el peso. Bajar son meses, mantener son años. Pronocal no es una dieta, Pronocal es un método. Método es cambiar el concepto que tenemos, cambiar los hábitos de vida, cambiar realmente la forma que tenemos de comer, volver a comer todo lo que queremos de una manera en que no nos engorde. Tendremos un batidor que nos darán, tendremos sobres que pueden llegar a hablar de un número ininterminable de comidas. Todas ellas tienen 15 gramos de proteína de clara del huevo. ¿Y por qué 15 gramos de proteínas? Porque nosotros, para conformar los cuerpos cetónicos, aquellos que nos permitía realmente llegar a adelgazar, destruyendo el contingente graso que tenemos, necesitamos 60 gramos de proteínas. Quiere decir que va a haber un desayuno, va a haber un almuerzo, va a haber una cena y van a haber colaciones que van a tener 15 gramos cada uno de ellos para permitirnos formar los cuerpos cetónicos. Con productos Pronocal adelgazaremos el sobrepeso que tú tengas. Se prevé que con las nutricionistas de Pronocal, en forma mensual y durante 2 años, y con el médico viéndote cada 2 meses, hagamos comidas del supermercado que gusten al paciente y que tengan la virtud de que el paciente esté saciado, pero que tampoco aumente el peso. Por lo que te decía hoy, debemos llegar a lograr con la primera etapa, que es perder lo que nos excede, con la segunda etapa, que es una etapa de mantenimiento y enseñanza a los 2 años, para poder lograr la segunda parte de lo que fundamentalmente la OMS quiere. No solamente adelgazar rápido, sino que no haya rebote. Y eso es una cosa científicamente demostrada.
problemas de columna pueden mejorarse con buenos tratamientos y buenos profesionales. Fuimos hasta In-Out para que nos cuenten cuál es su experiencia en este tema. Hace más de 6 años me diagnosticaron protusión lumbar y buscando métodos para poder aliviar el dolor. Fue bueno el tema de natación, pero con el tema de los tiempos se me complicaba y descubrí que esto era un poco de entrenamiento, aliviar el dolor y poco tiempo. Cintia llegó, como comentaba hoy hace un ratito, nosotros siempre preguntamos acerca de cuáles son las lesiones y realizaban ejercicios. El caso de ella era un caso muy particular justamente por esa protusión que ella tiene, que yo intenté como ondear un poquito más, y que es justamente en las vértebras L4, L5 y sacro, que es en la parte más baja a nivel de la espalda, ¿sí? Esa parte es la que recibe todo nuestro impacto, nuestro peso es la parte que más dañada se ve. La protusión lumbar es bastante dolorosa, es parecida a la hernia de disco, así que me dijeron que tenía que fortalecer mucho los músculos que rodeaban la columna. El hecho de no poder casi caminar, ¿sí? O caminar 2 cuadras y sentir un dolor es porque está muy dañada esa zona. ¿Qué pasa acá? Cuando nosotros tenemos un caso así de espalda, lo que tratamos de hacer es justamente fortalecer toda la musculatura que rodea esa zona, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque cuando ocurre esto, ¿sí? De que nuestra espalda se debilita, lo que pasa es que nosotros se empiezan a debilitar ciertas musculaturas y otras se empiezan a contraer, ¿tá? Este proceso se da debido a procesos neurológicos, etcétera, que lo que hacen es que nosotros sentamos muchísimo dolor. Es algo muy doloroso y hay que tratarlo con mucho cuidado, porque el mínimo mal movimiento nos puede llevar a desencadenar esa hernia, ¿sí? Entonces acá es como un desafío el poder justamente fortalecer sin dañar. Cuando vine y probé, no lo noté para nada agresivo, todo lo contrario, me sentí bastante más aliviada. El post, o sea, después que terminas la sesión también hay una parte en la que uno se alivia bastante. Y eso es lo que nos permite este método. Este método nos deja fortalecer esa zona sin que nosotros tengamos que hacer movimientos que no sean naturales. Entonces, por ejemplo, en el caso de ella, nuestras sesiones se enfocan en un 100% a fortalecer la columna, ¿sí? Toda la musculatura de la columna y el abdomen. El abdomen es indispensable acá, ¿sí? Porque justamente lo que nos da ese centro y nos permite mayores movilidad, ¿sí? Nos permite movernos mucho más y realizar de repente ejercicios que antes no podíamos hacer. Y yo ya hace 10 sesiones que estoy con Vivi y con In-Out, y la verdad que sentí el cambio. Siento que por lo menos puedo caminar más de 2 cuadras, que antes no podía, hacía 2 cuadras y me dolía muchísimo, entonces siento que mi espalda está bastante fortalecida. Lo máximo que se puede realizar este método son 2 veces por semana. Nosotros necesitamos entre una sesión y la siguiente de al menos 48 horas. ¿Sí? Esto es justamente para darle a nuestros músculos el tiempo necesario que necesitan para recuperarse. Yo vengo 2 veces a la semana, que tengo entendido que es lo permitido, pero bueno, también hay que ayudar un poco con la parte alimenticia, ¿no? En la parte que uno se alimenta, para poder ayudar también hasta a los músculos a que todo sea un conjunto. El tiempo 20 minutos, nada más. Son 20 minutos de la sesión donde justamente nos enfocamos en trabajarlo y son súper efectivos. Bueno, como ven, 4 o 5 sesiones ya notamos un cambio, y eso es importante porque a nivel de personal te cambia. Al hacer ejercicio de impacto con el caminar, el correr, el querer trotar, es imposible. Sin embargo, acá son ejercicios más isométricos, donde los impulsos nos trabajan los músculos que necesitamos de otra manera. Como yo les digo, esto a nivel de salud te cambia la vida, no poder caminar 2 cuadras y a poder volver a caminar y despacito ir dándote cuenta que podés empezar a generar un montón de movimientos que antes vos no podías hacerlo, porque aparte generamos miedo, nosotros el dolor nos genera miedo, entonces de a poco ir descubriendo que podés volver a realizar esos movimientos, que podés volver a caminar sin preocuparte, de repente un mínimo trotecito. Son un montón de cosas que nos van cambiando, y a nivel personal es como una satisfacción también poder ver que podés contribuir con eso.
Volvemos a nuestro tema central y es momento de escuchar a este testimonio que nos cuenta cómo mejoró su calidad de vida luego de tratarse con profesionales en el tema. Yo soy escribano y paso mucho rato en la computadora y por la mala postura tengo escoliosis en las cervicales y tengo ahora un tema un poquito más complicado que tengo un pinzamiento entre las 5 y las 6 que me genera parestesia en el brazo derecho. La columna tiene sus estructuras y tiene que soportar determinado peso, está apta para determinado peso, ¿no? Las fuerzas que van hacia la columna son determinadas fuerzas que digamos que si se ven alteradas por un exceso de peso, por una mala postura crónica, eso todo repercute y todo termina afectando la funcionalidad. Dolor, la persona se queja de dolor, el dolor es muy intenso, puede haber dolor irradiado, ¿no? Depende, digamos, de qué fibras toque, es hacia dónde va el dolor, ¿no? Puede haber alteración de la sensibilidad, porque también hay distintas sensibilidades que transcurren a lo largo de esos nervios. Hay nervios que son motores puros, hay otros que son sensitivos y hay algunos que son mixtos. Entonces, depende, digamos, cuáles son las fibras que toca, la manifestación que va a tener. Se me empezaba a dormir por el dedo gordo, todo el brazo hasta arriba. Hay personas que en realidad no están, su trabajo no las somete a muchos esfuerzos, pero sí a movimientos repetitivos, ¿no? Y los movimientos repetitivos terminan afectando todo el sistema osteoarticular. Por ejemplo, una cajera de supermercado que está siempre haciendo el movimiento, ¿no? de una rotación permanente de la columna. Las personas que tejen, ¿no? Las tejedoras, ven sobrecargada toda su parte cervical, ¿no? Es un movimiento repetitivo que en realidad, digamos, conlleva una dispostura. Entonces, termina, digamos, la columna cervical sobrecargada. Después, la gente que hace tareas de esfuerzo, ¿no? Hombres que hacen mucho esfuerzo, ahí, digamos, el dolor va más hacia la parte lumbar. En el caso de los niños, lo más importante es la prevención, porque imaginemos que si no, estas estructuras que han perdido alineación pueden llevar a problemas mayores en la edad adulta, molestias y dolores y problemas funcionales. Y bueno, lo que pasa es que como que no le di mucha importancia al principio, ¿viste? Porque hacía track, ¿viste? Me acomodaba el cuello y seguía. Pero cuando me empezó el tema del brazo, y sí dije, bueno, esto está más complicado. Creo que somos simétricos, pero no funcionamos simétricamente. Siempre tenemos un lado más hábil, que esto también genera alteraciones en el tronco y mi columna se va adaptando a mi habilidad, ¿verdad? Entonces podemos generar diferentes tipos de tensiones en nuestra columna que desvían o no, ¿verdad? Pero generalmente en la madurez, ya cuando la columna tiene como también su musculatura un poco más firme, porque nos movemos más o porque trabajamos o según las actividades, es como que no todo niño que tenga escoliosis tenga que pasar mal en la adultez, ¿verdad? Pero sí, hay que cuidarlo porque si no, la vamos a pasar mal. Cuando un adolescente, digamos, viene por dolor de espalda, tenemos primero que valorar, hay patologías, digamos, del adolescente, digamos, que pueden estar vinculadas a la osificación y eso que pueden dar un dolor de columna. También el tema postural del adolescente, eso es lo más frecuente. El tema postural, ¿no? Las largas horas en las computadoras, los monitores, eso, digamos, eso es una causa muy frecuente de dolor de columna. Hay que tratar, digamos, de que estén, que igual estén en una postura correcta, ¿no? Con el monitor lo más alto que se pueda. Y una buena silla y estar lo más derecho posible, ¿no? Sí, en realidad dolor en el brazo yo no siento, pero a veces, viste, estoy en la computadora y tengo que largar el mouse porque me viene el hormigueo ese, se me empieza a dormir todo. Largo el mouse, pongo un poquito así, y se me pasa. Pero ahora con esto, más los ejercicios y todo lo demás, la verdad que el resultado viene siendo bueno. O sea, todo lo que tenga que ver con ejercicios y moverse es lo que nos va a ayudar más a la prevención y al tratamiento también, porque es lo que usamos como cuando ya está afectada esa columna, ¿verdad? Y el tema, digamos, de tener un buen tono muscular,
mantenerse en peso, ¿no? O sea, que no haya un exceso de peso, mantener ejercitada la musculatura, eso hace que la columna esté mejor sostenida. No es lo mismo tener una musculatura débil que una musculatura con buen tono muscular. Entonces la columna ahí va a estar mejor sostenida. Entonces eso va a hacer que, digamos, que las estructuras, tanto los discos como las vértebras, no tengan un movimiento tan fácil, ¿no? O sea, que esté más contenido. Hay una sintomatología en común que es el dolor, la inflamación y el no poder moverme bien, ¿verdad? Después de cursado, que generalmente el paciente ya viene a nosotros con un diagnóstico del médico en donde ya se dilucidó cuál es la estructura afectada, nosotros hacemos un tratamiento no solo para la analgesia, sino para rehabilitar esa función, ¿verdad? Entonces se pasa por un proceso de analgesia, que es donde usamos nuestras manos con terapias manuales, nos ayudamos con agentes físicos como ultrasonido, magneto, láser, ese tipo de terapias. Se realiza un ejercicio donde otra vez se vuelva a reintegrar lo mejor posible la función y después de que todo ese cuadro disminuyó, se reintegra a la actividad. Me dieron una rutina de ejercicios que tengo que hacer todos los días y bueno, y eso también me ha ayudado bastante. Como consejo final, bueno, eso, digamos, tratar de mantenerse en peso con un buen tono muscular, cuidar las posturas, ser como conscientes, digamos, ¿no? de cómo estoy, de cómo me estoy sentando, de qué esfuerzo estoy haciendo, de cómo estoy haciendo los movimientos. Porque a veces, digamos, en un movimiento simple podemos, digamos, quedar con un dolor en la espalda. Y hemos llegado al final de este programa sobre patologías de columna. Un problema que afecta a muchas personas y que seguramente muchos de ustedes se hayan aclarado algunas dudas con el programa. La semana que viene estaremos hablando sobre el Parkinson y todo lo que tiene que ver con esta afección. Así que la cita, como siempre, dentro de 7 días aquí, en Por Más Salud. Por Más Salud fue una presentación de Asistencial Médica, Laboratorio Bioeste y BioRx, Imagenología Oral 2D y 3D, y Odon Total, en Maldonado 3 de febrero 772 y en San Carlos 18 de julio 920.